A ver, Sí, ya, muy profesor. bien. Gracias. Sí, chicos. A ver, por favor, me ayudan con el caso número uno. Ok, caso número uno. Se tienen préstamos de 240.000 soles para ser pagado en 4 años mediante pagos trimestrales bajo las condiciones siguientes. Los 2 primeros años mediante amortizaciones constantes con una tasa nominal anual del 6% y de manera en que en este tiempo se amortice un 30% de la deuda. Ya, Y también los otros 2 años mediante cuotas fijas con una tasa efectiva anual del 7% hasta la cancelación de la deuda. Se pide calcular la amortización constante trimestral de los 2 primeros años y la cuota fija trimestral de los otros 2 años. Y muy, también la tabla de amortización. muy bien. A ver, Jennifer, un segundito, por favor. A ver, en clase vimos los distintos tipos de amortización. ¿Te acuerdas cuáles eran? Algunos. Sí, existen varios tipos de amortización, como amortización de cuota constante, amortización tipo bullet, si no me recuerdo, y no Ya. me acuerdo el otro, creo que había. Cuotas fijas, que es el que está acá. Principalmente vamos a ver tres: cuotas fijas, amortización constante y bullet. ¿De acuerdo? Eh, Ahora, vamos a ir al caso en sí. El caso está bastante manejable, ¿sí? Lo que quiero hacer un énfasis es que en realidad, desde el punto de vista teórico, no existe un- una estructura mejor que otra, ¿sí? Eh, las tres estructuras que hemos mencionado son igual de buenas y va a depender en realidad en función del flujo de caja que pueda tener una persona o una empresa y que se le acomoden mejor para poder cumplir con su deuda. Ya es importante. Sin embargo, también es importante mencionar que ciertas estructuras de pagos hacen que una empresa o una persona pague menos intereses. ¿En cuál creen ustedes que sucedería esto? A ver, ya vamos a dejar un rato a Jennifer y, por ejemplo, Rosemary Areche, por favor, ¿me puedes ayudarme con la pregunta que he hecho? ¿En cuál de estos sistemas de amortización crees que pagaríamos menos intereses? Yo creo que el de amortizaciones constantes. El de amortizaciones constantes. ¿Ya? ¿Por qué crees, Rosemary? A ver, por favor. ¿Por qué crees eso, por favor? ¿O no estás segura de repente y solamente lo has mencionado? ¿Cuál es el sustento teórico de Rosemary? ¿Tienes un sustento teórico por qué podría ser el que pagues menos intereses cuando es amortización constante? Rosemary, No sé, profesor. no te preocupes, no te preocupes. ¿Alguno de ustedes, chicos, por favor, que pueda comentar por qué piensan que alguno de estos tipos de amortizaciones sea mejor que otro? O bueno, más que mejor que otro, ¿por qué en algunos se pagan menos intereses que en otros? A ver, Xiomara, por favor, ¿me puedes apoyarme con la pregunta? ¿Tienes alguna idea de a qué se puede deberse? Xiomara Cañavi. Xiomara, Sí. sí, ¿tienes alguna idea de lo que mencioné, por favor? De la pregunta que he mencionado. ¿Por qué crees que, o en cuál de estas tres tipos de amortizaciones crees que se paga menos intereses? Bueno, en la amortización constante es el mismo,
ese mismo monto en todos los periodos, ya sea en una misma tasa. Y, por ejemplo, hay otras donde el crédito aumenta el doble o el triple y ahí sí varía un poco las amortizaciones y eso hace que el saldo fijo, no, el saldo final sea más o menos. Ya, ok. ¿Alguien más? María Chávez, a ver, ¿tienes alguna idea? ¿O alguno de ustedes, chicos, que quiera participar en realidad? ¿Alguna idea? Es parte teórica un poco, pero en realidad es necesario que lo sepan, ¿ya? Profesor, puede ser Sí, porque la amortización va ligado al pago de capital, que va reduciendo más capital, ¿o así? ajá. ¿Marcio? Marcio, ¿verdad? Sí. Sí, es eso, muy bien, Marcio. En realidad, chicos, tengan en cuenta algo. Y sí lo mencioné en la semana anterior, recuerden algo, mientras uno amortiza más rápido, ¿sí? Mientras haya la amortización de manera más rápida, lo que va a pasar es que el saldo de la deuda va a ir disminuyendo de manera más rápida. Recuerden algo, ¿el interés sobre qué se calcula? ¿Sobre el total de la deuda o sobre el saldo de la deuda? El interés. El interés, chicos, ¿sobre qué se calcula? Tenemos que entender sobre qué se calcula, si no, no vamos a entender cuando nos venga un ejercicio teórico o cuando venga un planteamiento. ¿Cómo se calcula el interés? A ver, Marcio, ¿cómo se calcula el interés? Yo creo que sí lo sabes. El interés se calcula al monto capital que está acumulado mes a ¿Ya? mes. Pero, Mientras menos capital, pero es sobre el saldo, ¿correcto? claro, sobre el saldo del capital, ¿no? Sobre el saldo, correcto, sí. Porque recuerden que uno se puede prestar 200.000. Eso no quiere decir que los intereses siempre le voy a pagar sobre 200.000. Si de repente esos 200.000 me lo financio a 5 años, ¿de acuerdo? Uno va a pagar los intereses respecto al saldo de la deuda. Entonces es importante identificar eso. Ya no quiere decir que siempre voy a pagar sobre el saldo total. Por eso que dentro de las estructuras de amortizaciones, la que más me beneficia en cuanto a ahorro de intereses, si lo quiero ver de esa manera, ya viene a ser la estructura de amortización constante. ¿Por qué? Porque va a ser por la que donde uno comience a amortizar más rápido. ¿Sí? Va a ser por donde uno comienza a amortizar más rápido. Como hay más amortización, recuerden algo, la cuota está compuesta por dos componentes, amortización e interés. ¿Ya? Mientras el componente de amortización sea más alto, eso va a implicar que la deuda disminuya más rápida. Por lo tanto, todos los intereses, como se calculan al rebatir, quiere decir sobre el saldo inicial del periodo de cada tramo, van a ir disminuyendo y por ende voy a pagar menos intereses. ¿Qué pasa con el bullet? Por ejemplo, el bullet es un tipo de estructuración que recién vamos a verlo cuando veamos la parte de mercado de capitales, que es las últimas semanas. Esto se caracteriza, por ejemplo, por el pago único de intereses. Quiere decir que no va a haber nada de amortización y al vencimiento se paga el 100% de la amortización. En ese caso voy a pagar mucho más intereses porque efectivamente no he amortizado nada y solamente voy a pagar el interés siempre sobre el total del valor del financiamiento. ¿Sí? Ahora, viendo un poco más, ¿qué me conviene más? Como le digo, en cálculos de TCA, ¿sí? Cuando quieran evaluar un costo financiero de una deuda va a ser lo mismo porque eso se calcula en función de la tasa. Sin embargo, en función de los flujos de caja, obviamente yo voy a ver una mejoría cuando pague menos intereses porque hay menos salida de efectivo. ¿Sí? Entonces, eso lo dejo por si por ahí viene algo teórico para su evaluación. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea, chicos? ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? Marcio, ¿te quedó clara esa idea? Jennifer, ¿te quedó claro esa idea? Rosemary,
¿Podría ¿sí? volver a repetirlo lo que dijo lo último? Porque justo... em, Sí, ¿qué parte? ¿Lo del bullet? ujú, Sí, el bullet es un tipo de amortización en el cual solamente se paga intereses y al vencimiento se amortiza más. Quiere decir que siempre el interés, como no has amortizado nada, lo vas a calcular sobre el total del capital. Es por eso, es en la estructura de amortización que más se va a pagar. ¿Por qué se va a pagar más? Porque efectivamente nunca has amortizado nada y al final, recuerda que tú sí o sí siempre en cualquier estructura vas a tener que amortizar el 100% de la deuda. Por ende, eso no va a ser la diferencia. La diferencia no va a ser la amortización, sino va a ser el interés. ¿De acuerdo? Lo que dije, Rosemary, es que si lo hablamos en términos de TCA, que es la próxima clase que van a ver, no van a encontrar ni una diferencia porque efectivamente todos estos flujos salen en función de la tasa de interés de un financiamiento. Sin embargo, cuando vamos a evaluarlos en términos de flujo de caja, quiere decir en salida de efectivo, sí vamos a ver una mejoría efectivamente en aquel que paguemos menos intereses porque efectivamente está saliendo menos caja, ya sea de una persona o de una empresa. ¿Sí? Eso es básicamente. Ahora, yendo a la solución del ejercicio, ¿qué nos menciona? En los 2 primeros años, ¿qué tipo de amortización va a ser? ¿Qué tipo de amortización va a ser en los 2 primeros años, según el caso? Constante. Constante, muy bien. ¿Qué quiere decir una amortización constante? Que la amortización va a ser igual para los dos Ya, años. ajá, correcto, ¿no? Las amortizaciones van a ser iguales, vamos a amortizar lo mismo. Pero solamente son para los 2 primeros años. ¿Pero qué condición me dan para que yo poder saber cuánto voy a tener que amortizar? ¿Qué me dicen? Al término del segundo año, ¿qué va a pasar con mi flujo? ¿Cuánto tiene que ser? El 30% de la deuda. ¿Voy a amortizar el 30% o voy a tener el saldo del 30%? ¿Qué menciona el caso? Se va a amortizar el 30%, dice. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, nosotros estamos comenzando por acá, ¿de acuerdo? Estamos comenzando, ¿con qué? Con un saldo inicial de 240.000, ¿correcto? Esto va a ser un saldo inicial. Pasando 2 años, ¿cuánto va a ser mi saldo inicial, chicos? Pasando los 2 años, si tengo que amortizar el 30% de la deuda, ¿cuánto va a ser mi saldo inicial? Si yo amortizo 30, ¿cuánto me va a quedar porcentualmente? Porcentualmente, ¿cuánto me queda? Si amortizo 30. Si yo amortizo 30, porcentualmente me tiene que quedarme 70, chicos. Me tiene que quedar 70%. ¿Ok? 70%. Entonces, al término del año 2, yo voy a tener un saldo inicial de 168.000 soles. ¿De acuerdo? ¿Queda clara esa idea? Al término del año 2, como yo voy a amortizar el 30%, voy a tener un saldo final, o un saldo, perdón, un saldo final, perdón, sí, sería un saldo final del año 2 de 168, ¿sí? De 168. ¿Sí? ¿Queda clara la idea? ¿Por qué? Sí, ¿verdad? Es simplemente un porcentaje. Si amortizo 30, me queda 70, ¿correcto? Pero, ¿qué me menciona acá? ¿Qué tipo de pagos van a hacer en estos 2 años? Amortizaciones constantes. ¿Con qué flujo? ¿Con qué periodo? ¿Mm? ¿Son pagos bajo qué bajo qué intervalo de tiempo son? Son Trimestre. pagos trimestrales. ¿En un año cuántos trimestres hay? 4, 4. Y si son 2 años, ¿cuántos trimestres van a haber? 8. 8. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá?
yo me doy cuenta cuánto voy a amortizar. Pongo 240 menos 168, que es el 30%, obviamente, ¿no? Son los 72.000. Estos 72.000, que va a ser la amortización, ¿lo voy a amortizar en cuánto tiempo? En 8 flujos. Correcto, lo vamos a amortizar en 8 periodos. En periodos de 8. Son 8 periodos. ¿Ya? Ponerlo acá porque el teclado mío está mal. Son 8 periodos. Entonces, si quiero saber cuánto, o trimestres, voy a ponerle, ¿ya? ¿Cuánto voy a amortizar en cada trimestre? Lo único que tendría que hacer es dividir los 72 sobre, ¿sí? Sobre los 8. De tal manera que me está indicando que voy a amortizar ¿cuánto? Cada trimestre. 9.000. 9.000, muy bien. 9.000 es lo que vamos a amortizar en cada trimestre. Ahora, el hecho que yo voy a amortizar 9.000 no quiere decir que mis pagos van a ser iguales, que todas las cuotas van a ser iguales. ¿Qué piensan ustedes? El hecho que nosotros amorticemos 9.000 quiere decir que todas mis cuotas en esos trimestres van a ser iguales. ¿Sí o no? A ver, voy a preguntar, chicos, porque algunos están muy callados. Mauricio Velarde. Mauricio, ¿qué tal? Respecto a la última pregunta, el hecho que mi amortización sea 9.000 para todos los trimestres, ¿quiere decir que en los 2 primeros años mis cuotas van a ser iguales? No necesariamente. ¿Por qué, Mauricio? O sea, podrían haber cuotas extra también. No, pero en este caso, Mauricio, en el caso específico que estamos dándonos ahorita, en el caso de nosotros ahorita, ¿cómo estamos? Son amortizaciones iguales. La pregunta es, ¿el pago trimestral que se haga van a ser iguales o no? ¿Qué opinan ahí? ¿O no está seguro de repente? ¿Mm? No estoy seguro, profe. No te preocupes, vamos a verlo, chicos. ¿Ya? Miren, por ejemplo, lo voy a hacer gráficamente, ¿ya? Vamos a poner acá. ¿Cómo lo están viendo? ¿Como cuota o como... pues, ¿cómo lo han visto en clase? ¿Con qué nombre? Bueno, la cuota es lo mismo que el pago, pero algunos lo ven de manera... Voy a poner acá un cuadrito breve, ¿ya? Voy a poner acá el 1, indicando que es el trimestre número 1. ¿Cuántos trimestres tenemos en los 2 primeros años, hemos dicho? Hemos calculado. En 2 años, ¿cuántos trimestres hay? Hay 8. 8, muy bien. Entonces vamos a graficar los 2 primeros años para que ustedes se den cuenta. Lo voy a hacer de manera despacio, presten atención, por favor. Tenemos 8 trimestres. Las amortizaciones son iguales, ya lo hemos calculado. Cada uno valía 72.000, perdón, 9.000. ¿Sí? Eso sí, lo hemos calculado. Entonces simplemente voy a indicar que esto sea igual a lo acá. ¿Ya? Jalo esto para abajo y ya tengo esto completado. El interés. ¿Cuál es la tasa de interés que tenemos? La tasa de interés para el trimestre. Chicos, la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés? Tasa Ah, nominal, análisis por ciento sería, si fuera trimestral, ajá. sería 1.50. Entonces esto lo divido entre Eh, ay, el 6% que es anual, lo divido sí, entre 4, ¿verdad? de 4. De ahí te sale tu 1.5. Muy bien. Entonces 1.5 es la tasa trimestral, como bien mencionó su compañero. ¿Qué va a pasar con esto? Yo voy a fijar el saldo inicial y lo voy a multiplicar por la tasa de un trimestre. Como todos estos flujos son trimestrales, yo puedo fijar
la tasa trimestral, pero no voy a fijar el saldo porque el saldo va a ir variando. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, la cuota la puedo formular. La cuota va a ser la suma entre el interés y la amortización. Esto me da 12.600. Y el saldo final, ¿cómo lo calculo? Es la diferencia entre el saldo inicial menos la amortización. Mi saldo final de un periodo, o sea, del trimestre 1, es mi saldo inicial del trimestre número 2. Por eso lo puedo jalar acá. El interés lo puedo bajar porque si se dan cuenta, yo he fijado en la celda que la tasa se mantenga. ¿Por qué se mantiene la tasa? Porque sigue siendo otro trimestre. Pero ya no lo va a calcular sobre los 240 porque dijimos que el interés se calcula sobre el saldo de la deuda. Y ahora el saldo va a ser de 231. ¿De acuerdo? La cuota viene a ser la suma de estos dos de acá, componentes. Si se dan cuenta, la cuota va a ir disminuyendo. Y el saldo final viene a ser la diferencia entre el saldo inicial del trimestre 2 menos la amortización. Ya tengo listo mi cuadro. Lo único que voy a hacer es jalarlo. Ya lo puedo jalar. Ya lo puedo jalar. ¿Se dan cuenta? Ahora, si te das cuenta, este saldo final coincide con el saldo final que yo había hecho al inicio, ¿no? Sin ningún cálculo. En este caso no estoy seguro si me están pidiendo hacer un cuadro de amortización o no, pero si se dan cuenta, yo puedo saltearme, hacer un cuadro de amortización simplemente usando mi lógica, obviamente, una lógica que me diga que si amortizo el 30%, el saldo va a ser el 70%, ¿no? Como por eso es que he llegado a la misma conclusión, sin necesidad de hacer un cuadro de amortización, ¿no? Puede ser que sí me lo estén pidiendo o puede ser que no me lo estén pidiendo. Ahora, veamos algo. Las amortizaciones son constantes porque efectivamente el ejercicio me dice son amortizaciones constantes. Pero ¿qué pasa con el componente interés? Miren, si no lo han entendido teóricamente, mírenlo prácticamente. ¿Qué está pasando cuando la amortización es constante? ¿Qué pasa con el interés? ¿Qué pasa con el interés? Todos son ¿Disminuye? intereses trimestrales. Sí, muy bien. Disminuye. Está disminuyendo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que está disminuyendo? ¿Es eso la explicación? Es esa la explicación. ¿Y qué pasa con la cuota? ¿Qué era otra pregunta que le estaba haciendo? También disminuye, porque recuerden que la cuota es la suma entre la amortización e interés. Si el interés disminuye, la cuota va a ir disminuyendo. Por eso les decía que este componente era, esa estructura de amortización es, digamos, la que menos flujo de caja te permite, o sea, en la que menos se desembolsa, ¿sí? Porque pagas menos intereses. La otra pregunta era, ¿era más beneficiosa o no? En realidad es lo mismo porque cuando uno saca la TCA que vamos a ver la próxima semana, vamos a ver que el costo financiero va a ser en este caso igual a la tasa de interés de financiamiento porque no hay ni un otro gasto asociado a esta estructuración. Pero si lo queremos ver en términos de caja, efectivamente, esta me va a convenir un poco más porque voy a desembolsar menos efectivo. Ahora, ¿queda clara esa idea, chicos? Hasta acá, ¿está claro? Por favor, reaccionen, un checkcito, levanten la mano o pongan algo. Quiero saber si se ha entendido esa parte. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicos. Espero que se haya entendido, ¿ya? Ahora, vamos a continuar. No estoy... A ver, vamos a continuar. ¿Qué pasa con el siguiente tramo? Con los años 3 y 4. ¿Qué pasaba? Cuotas fijas con una tasa de 7% hasta la cancelación de la deuda. O sea, ya cambia completamente la estructura, ¿se dan cuenta? Ya no, hasta acá, tengan algo, chicos. A ver, alguien ha puesto un comentario. No sé si se entendió. Pero... Ah, ya, genial, sí se entendió. Ya. Ahora, tengan acá en cuenta algo, chicos. Cuando cambia la estructura, ¿no? Yo no voy a sacar nuevamente un cálculo sobre los 240. Siempre saco
sobre lo que queda del financiamiento, ¿de acuerdo? No tendría sentido que ahora calcule algo sobre los 240 porque eso ya lo he pagado. Llegado al término del año 2, la estructura cambia, me dice, ¿no? Y vamos a cambiar ahora a cuotas fijas. De 7% TEA. ¿Qué le dije la semana pasada cuando vimos renta? Habían 3 condiciones que tenían que tener, ¿no? En este caso es una renta. ¿Por qué? Porque las cuotas o los pagos van a ser iguales, los flujos van a ser trimestrales, ¿sí? Y la tasa tiene que ser una tasa trimestral. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es cambiar esta tasa a una tasa trimestral. Esta tasa que está acá, a un trimestre, ¿cuánto le sale? Es una tasa efectiva. A estas alturas ya ustedes dominan muy bien las conversiones de tasa. 1 más 7%, ¿sí? ¿Elevado a la cuánto? ¿Elevado a la cuánto? Para un trimestre. 1 de 4. 4. Muy bien. 4, chicos. ¿Sí? Menos 1. Esta sería mi tasa trimestral. ¿Ya? Ahora, esa tasa que está acá es una tasa efectiva, pero trimestral. ¿Sí? Con esa tasa voy a jugar ahora mi repago. Ahora, voy a tratar de moverlo por acá, porque por acá hay un... Está ocupado, ¿ya? ¿Ya? Entonces, continuamos. ¿Qué me dicen? Los siguientes 2 años. Los siguientes 2 años, ¿qué quiere decir? Ah, si son trimestrales, va a haber el número 9. ¿Hasta qué número? Este es el trimestre número 9. ¿Hasta qué número debería ir? Hasta el número 16. ¿Por qué hasta el número 16? Porque son 2 años 4 trimestres. adicionales. Tengo que tener 8 trimestres más, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, Saavedra. Ahora, mi saldo final es lo mismo que mi saldo inicial del siguiente. Por eso mi cuadro de amortización va a ser muy sencillo. El interés, bueno, acá lo había fijado que era sobre la tasa nominal, pero ahora tengo que moverla, ¿correcto? No va a ser sobre esta tasa, ahora va a ser sobre la tasa de acá. Eso lo cambio simplemente. Ya lo cambié. Ahora le estoy diciendo, oye, ya no calcules el interés sobre esta tasa nominal, ahora calcúlelo sobre esta tasa efectiva trimestral. ¿De acuerdo hasta acá? No hemos hecho nada más, solamente estamos haciendo el cálculo del interés. ¿Puedo calcular la amortización? No, porque ya no va a ser 9.000. Tengo el componente interés. ¿Puedo calcular el componente cuota? Sí, puedo calcularlo. ¿Por qué? Porque la característica de este pago es que son cuotas fijas. Nosotros la semana pasada vimos en renta que podemos usar una función que se llama pago. Y esta función que se llama pago, ¿sí? Es excelente cuando un flujo es una renta, y en este caso viene a ser una renta porque cumple con las 3 características que les expliqué la semana previa. 3 características. Un solo pago, van a ser iguales, todos los pagos son iguales o las cuotas son iguales. Siguiente característica, mismo intervalo de tiempo, son intervalos trimestrales, cada pago cumple. Y tercera característica, una única tasa a lo largo de todo ese tramo. En ese tramo la tasa es una tasa trimestral, ¿sí? Con un mismo valor. Por eso cumple con las 3 condiciones. ¿Qué me dice la función pago? Oye, dame la tasa. La tasa tiene que ser obviamente en función del pago, que es la trimestral. Número de periodos son 8 periodos, ¿correcto? Son 8 trimestres. En 8 trimestres vas a lograr amortizar todo esto de acá. Punto y coma, ¿cuál es el valor del financiamiento? Acá mucho cuidado, un error común puede ser poner sobre los 240, pero tú tienes que darte cuenta de algo. Tú ya pagaste el resto, solamente te queda de deuda 168, por lo tanto, tienes que pagar sobre los 168, no sobre los 240. Muy bien. Acá hay
te piden otros valores, si es que hubiese un valor futuro, no lo hay, porque un valor futuro viene a ser un pago extra. Y si no le pones el tipo, siempre se asume, le mencioné que era vencimiento, ¿no? Que es lo normal. Usualmente todo lo pagamos al vencimiento. No tienen que decirnos eso. Solamente nos tienen que precisar si fuese adelantado. Cerramos y ya tenemos nuestra cuota. Nos sale 22.000, ¿sí? Acá inclusive les expliqué por qué salía como negativo, porque efectivamente me está indicando que es una salida de efectivo de 22.000. La cuota es de 22. Como yo quiero que acá no aparezca con signo negativo, le pongo un menos simplemente y lo cambio a 22. Como son cuotas iguales, ¿qué va a pasar con esto? Esto lo voy a fijarlo, porque son cuotas iguales en este caso. Esto lo fijo, ¿de acuerdo? Esto va a ser igual para tú, hasta acá. Ahora, la amortización, ¿cómo lo vamos a calcular? Si interés más amortización me da cuota, obviamente la cuota me tiene que ser por diferencia, ¿correcto? Cuota, la amortización tendría que ser por diferencia, menos interés igual a amortización. Y listo. Acá va a correr esto para acá. Se dan cuenta que se llena solo ya, porque ya está formulado. Me reviso, ¿no? Está bien formulado. Vamos a ver. Interés, ¿sí? Trimestral con la tasa efectiva. Estos iguales. La amortización simplemente por diferencia. Y bueno, esto también por diferencia. Y simplemente lo bajamos. ¿Cómo vamos a estar seguros que este cuadro de amortización esté perfecto? Cuando el saldo final de la deuda esté en cero. ¿Y por qué está en cero? Porque efectivamente yo acá formulé que este pago de 168 se va a amortizar en 8 trimestres si es que nosotros pagamos una cuota fija de 22.000. Por eso cumple esa condición y verifico efectivamente, compruebo que todo esté bien cuando el saldo final de mi cuadro de amortización va a ser cero. ¿Correcto? Ustedes se han dado cuenta que hacer un cuadro de amortización en Excel es bastante manejable. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que tener claro la parte teórica para que sea bastante sencillo y manejable. ¿No? No hay mucha teoría en el curso, pero la poca teoría que hay es necesaria entenderla para poder ganar velocidad en el planteamiento de los ejercicios. ¿De acuerdo? Acá ya si gusto yo le doy un formato que prefiera, ¿no? Pero eso en realidad ya no es calificable. Lo que importa en sí es el cálculo en este caso. ¿Sí? No sé si les queda más claro acá, chicos. ¿Le queda claro? ¿O hay algo que necesiten que haga hincapié? Me avisan, por favor. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, A ver. Pongan un check, por favor, para quienes está claro. Y los que de repente tienen alguna duda y de repente les da un poco de vergüenza, no sé, hablar en público, pueden escribirme al privado, ¿sí? Hay manera de escribir al privado, no voy a decir su nombre y simplemente vemos esa duda, ¿sí? ¿Está claro? Estoy tratando de ir bastante lento, ¿sí? Para que quede bastante claro este tipo de planteamiento de ejercicios, pero también sé que no es igual explicar acá que explicar de manera presencial, ¿sí? Igual, por favor, me avisan. Bueno, parece que a la mayoría sí le ha quedado claro, ¿sí? Muy bien. Igual el video va a estar acá, ¿sí? Para que lo puedan ver, cualquier cálculo verificar. Ahora, ya hemos respondido a la pregunta 1 y 2. Ya está. Ya hemos terminado con el primer ejercicio. Vamos con el ejercicio número 2.
voy a necesitar el apoyo de alguien, por favor, que me pueda ayudar leyendo. ¿Sí? A ver, ¿quién se ofrece voluntario? Por favor, ¿alguno de ustedes? ¿O yo lo llamo? Ah, ¿alguien levantó la mano? Sí. Ah, sí, yo puedo participar, normal. Mm. Ya, por favor. Sí. Leo nomás, ¿no? Sí. Ok, una deuda de 300.000 está pactada para pagarse de la forma siguiente: plazo 4 años, frecuencia de pagos semestral, tasa de interés años 1 y 2, 15%, tasa efectiva anual, años 3 y 4, 14% tasa efectiva anual, y la forma de pago: cuotas fijas semestrales durante los 2 primeros años y amortizaciones constantes de 20.000 semestrales durante los otros 2 años. Más una cuota balón de 50.000 al final. Muy Se bien. decide elaborar Ajá. tabla de amortización. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? 4 años y lo vamos a desdoblar en dos tramos, ¿correcto? Un tramo con una tasa y otro tramo con otra tasa. Los 2 primeros años con una tasa y los siguientes 2 años con otro tipo de tasa. Van a ser cuotas fijas semestrales, ujú, y amortizaciones constantes de 20.000 durante los otros 2 años. Ya, a ver, vamos a plantearlo por acá. ¿Cómo haríamos acá? ¿Alguien tiene alguna idea? Vamos a ver acá primero. Nuestra deuda es de 300. Ya, comenzamos con 300. ¿Cómo hacemos? Eh, Creo que podríamos cambiar la tasa de los 2 primeros años a semestral para trabajarlo todo en semestral. Sí, bueno, pues buena iniciativa. Sí, cambiemos las tasas, por favor. Como bien menciona su compañero, vamos a cambiar estas tasas a un semestre, ¿no? Porque los pagos van a ser en semestre. Entonces, por ejemplo, esta tasa la pasamos un semestre a la potencia de 1/2, ¿correcto? Uno más esto que está acá, elevado a la 0,5 o 1/2, ¿no? Los dos son semestrales, ¿correcto? Ambos son semestrales, me parece. Si no, me corrigen, por favor. ¿Ya? -1. Listo, voy a bajar esto que está acá también para tener la tasa, en este caso, semestral, pero la de 14%. Ya, lo voy a pasar a porcentaje simplemente y con esto ya tenemos las tasas semestrales. Ya. Ahora, ¿qué me dicen? Comenzamos con un financiamiento de 300.000, ¿no? En este tramo, eh, ¿sí? Este es el tramo, el saldo inicial de la deuda en el momento cero, ¿sí? Son 4 años, vamos a poner acá que todo esto sea los 2 primeros años, ¿sí? O todo esto los 2 primeros años, y de acá para acá otros 2 años. ¿Parece bien? Ahora, tenemos 2 años, ¿sí? ¿Qué característica hay en estos 2 años? ¿Qué características hay? ¿Mm? La pregunta es, me dicen que en los primeros 2 años, ¿cómo lo voy a pagar? Son cuotas fijas semestrales. Muy bien, cuotas fijas semestrales. Ahora, Erika, yo te hago una pregunta.
no se vayan a incomodar cuando les pregunto, ¿sí? O sea, más bien les hago una pregunta porque veo que están activos y de repente tienen alguna idea y eso me ayudaría bien. Y en caso no puedan responderlo, no se preocupen en realidad, pero traten de decirme algo, porque se van a darse cuenta que les va a ayudar bastante a ustedes cuando tengan el planteamiento en el examen, ¿no? A ver, Erika, son cuotas fijas, ¿correcto? ¿Yo podría usar alguna fórmula y calcular la cuota fija ahorita como está Erika? ¿O no podría? Para los 2 primeros años. ¿Cómo está? Así el gráfico. ¿Puedo hacer algo? Mm, para los dos primeros años, como son cuotas fijas, creía que se puede utilizar la función pago. Ya. Vamos bien. En realidad vamos bien. Tu respuesta es correcta parcialmente porque efectivamente la función pago sirve para determinar que sean cuotas fijas, pero para poder determinar eh, la cuota, Erika, necesitamos saber, cuando nosotros ponemos la función pago, me lo voy a explicar haciéndolo, ¿ya? Para que entiendan. Mira, si yo le pongo esto, Erika, por ejemplo, ¿no? Le digo, oye, vamos a usar función pago, ¿ya? Vamos a hacerlo como de repente un error común que haríamos la mayoría, porque por el momento estamos en aprendizaje aún. Digo, ya, tasa semestral, número de periodos, 2 primeros años. ¿Cuántos años hay en semestre? Son 4, ¿no? 4. ¿Qué le digo valor actual? Voy a amortizar los 300. Si yo hago esto que está acá, miren, ¿qué le estoy diciendo? Los pagos son semestrales, son 4 pagos semestrales de 2 años y voy a amortizar 300. Lo que yo le estoy diciendo acá al Excel es, o a la función financiera, es decir, que voy a amortizar el 100% en 2 años. Pero eso no va a suceder, Erika. Eso no va a suceder. Yo voy a amortizar los 300 en 4 años, ¿correcto? Entonces lo que yo necesito acá, es saber, tener un valor que me ayude, un valor por acá que me ayude a saber cuál es el saldo final del año número 2, para que yo lo pueda poner como un valor futuro, ¿no? Por ejemplo, supongamos, esto cambiaría, miren, si yo le digo, oye, al término del año número 2, tú tienes un valor de 100, por ejemplo, ¿no? O sea, amortizas 200, tienes un valor de 100, esto va a cambiar completamente. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿ya? Yo le cambiaría y le digo, mira, si yo le pongo acá un valor, punto y coma, vamos a ponerle, de 100. Pero estos 100 recuerden que tiene que ir con signo contrario, porque es un pago. Les mencioné la semana pasada también. ¿Se dan cuenta? Cambia, cambia, cambia el resultado. ¿Qué le estoy diciendo acá? ¿Cómo cambia esto en la formulación? Entiendan, por favor. Yo le estaría diciéndole acá que en los 2 primeros años yo voy a amortizar 200, que viene a ser la diferencia, y voy a tener un saldo de 100. Por lo tanto, la cuota de 66 solamente sirve para amortizar los 200, que es la diferencia entre los 300 y los 100. Y estos 100 lo voy a amortizar con otra estructura o con otro tipo de tasa de interés. ¿Sí? En este caso yo no tengo como dato cuál es este saldo final, pero sí lo puedo calcular. ¿Cómo lo puedo calcular? Porque a veces los ejercicios son tramposos en el sentido que si bien es cierto no te dan el dato por acá, pero te lo están dando por acá. ¿Qué te dicen sobre el último flujo? ¿Los pagos qué tipo son? Semestrales y amortizaciones iguales, ¿correcto? Cada uno de cuánto? De 20.000, chicos. De 20.000. Me dicen que cada pago es de 20.000. Entonces yo estoy por acá y pongo 20. Este es un semestre, vamos a hacerle un poco más grandecito, este es otro semestre, este es otro semestre y lo voy a poner por acá, ¿ya? Igual en los dos son 2 años, más ojo, ¿ah? He hecho que esté pintando un poco más para acá, un poco más de cuadrantes para acá, no quiere decir que uno sea mayor que otro, simplemente lo hago para que se pueda apreciar un poco más el gráfico, ¿ya? Todos los verdecitos son 2 años, ¿ya? Entonces me están diciendo que esto es amortización constante y una cuota balloon, me dicen, ¿no? ¿De cuánto es la cuota balloon? De 50, ¿ya? De 50. Ahora, ¿cuál es la característica de una cuota balloon?
Yo creo que nunca han escuchado este término todavía. Balloon. ¿Lo llegaron a escuchar en clase o no? A ver, chicos, ¿lo llegaron a escuchar en clase? ¿Qué es un balloon? Es la cuota que se da al final, o sea, de todo el periodo, una Ajá. vez. Está bien, Maricielo, muy bien. Es una cuota que se paga al vencimiento, al final, y es netamente amortización, ¿sí? Cubre toda la amortización pendiente que está por pagarse, ¿sí? El 100% de este pago es amortización. Ahora, para que sea interés, ¿acá qué sería? Le faltaría el interés, ¿correcto? El componente I, lo voy a poner. Le falta el componente I. El componente I, el componente I, y acá también el componente I. ¿Correcto? Porque recuerden que los pagos o cuotas tienen intereses, o sea, es 20 más I, 20 más I, 20 más I. Pero cuando es amortización constante, o sea, yo les dije, ¿no? En clase, chicos, recuerden que cualquier flujo traído a valor presente se le descuenta el interés. Pero cuando es amortización constante, solamente los intereses los separamos y no nos sirve de nada el interés. Y estos flujos podemos sumarlos como si no hubiese valor de dinero en el tiempo porque es netamente amortización. ¿Me entienden? Esto que va a estar acá abajo, con otro colorcito, vamos a ponerle, ¿qué color le ponemos? Rojo, para que puedan observar. Esto que está acá, sí, estos que están acá, voy a ponerlo acá también, ¿ya? Para que se den cuenta y los 50 lo voy a poner por abajo. Mejor. Estos verdecitos, estos rojitos, cuando yo los traiga a valor presente, se van a irse hasta acá, se van a ir los obvios. Yo en amortización constante puedo asumir que esto, flujos, es como si no hubiera valor de dinero del tiempo y lo puedo sumar. Quiere decir que hay 130. Yo les hago una pregunta. Si mi cuadro de amortización está bien, ¿cuál es el saldo final en el último año? Siempre, ¿cuál va a ser mi saldo final en el último año? Chicos, es una pregunta sencilla. ¿Cuál va a ser el saldo final en un cuadro de amortización si todo está bien calculado? Cero. Cero, Cero, cero. cero, cero. Muy bien, chicos. Es cero, es cero. Entonces, si esto es cero, y yo sé que todo esto es lo que voy a amortizar en este tiempo, ¿cuánto suman estos componentes? 20 más 20 más 20 más 20. Suman 80. Y más los 50, 130. Quiere decir que acá voy a comenzar con 130.000. Acá voy a comenzar con 130.000. ¿De dónde salió estos 130? De la suma de estos 4 20 más el 50. Esto solamente se puede hacer cuando es amortización constante, ¿sí? Cuando es cuota fija no se puede hacer eso porque recuerden que el principio de valor de dinero del tiempo no me permite sumar las cuotas, porque recuerden que se descuentan los intereses y el valor de la cuota va a ir disminuyendo. En este caso estamos hablando netamente de amortización, por eso puedo hacer eso. ¿Les queda clara esa idea, chicos? Por favor, ¿queda claro de dónde saqué el 130? ¿Sí? Reaccionen, por favor, ya que está claro. Sí, ¿quién tiene una pregunta? Alexandra, adelante. Bueno, profe, ¿podría explicar de nuevo la cuota balloon? Por favor. Sí, la cuota balloon, simplemente, Alexandra, es un pago extra que se da al vencimiento de todo financiamiento. Es el último pago, ¿sí? Se caracteriza por ser netamente amortización, Alexandra. Netamente amortización. ¿Por qué amortización netamente? Por ahí posiblemente haya siempre esa duda, porque siempre va a haber una cuota periódica que tenga que pagar. Y el balloon viene a ser un pago extra, un adicional. Entonces, recuerda que el componente cuota ya tiene interés. Y no es que el balloon va a tener otro interés, porque tú el interés lo calculas solamente sobre el saldo. Sobre tu último tramo de pago vas a calcular un interés y una amortización y esa va a ser tu cuota regular.
pero el balloon viene a ser un pago extra. Entonces, como viene a ser un pago extra y ya tienes el interés pagado dentro de una cuota regular, es netamente amortizado. ¿Ya? Entonces, lo que yo mencionaba adicionalmente a esto es, como esto es netamente amortización y estos pagos son netamente amortizaciones, lo que se puede hacer es sumar las amortizaciones. Y como yo sé que el saldo final es cero, si es que todo está bien, quiere decir que el saldo inicial, como todo esto es amortización, el saldo inicial del último tramo debió haber sido 100. Es por eso que logré los 100. No sé si queda un poco más claro. ¿Queda más claro, Jennifer? No, si no queda más claro, dime Profesor, nomás. gracias. ¿Sí? Sí, sí, entendí que era un pago extra, netamente amortización, ¿cierto? Correcto, netamente amortización. Es netamente amortización. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? ¿No? ¿Puedo continuar? ¿Sí? Ok. Ahora, si me entendieron esta parte, ya el ejercicio está resuelto. ¿Por qué? Porque efectivamente serán cuotas iguales, ¿no? ¿Se acuerdan? El amarillo era cuotas iguales. Incluso yo había formulado con mi función pago, ¿no? Entonces, yo le había dicho a mi función pago, oye, tienes una tasa semestral con 4 pagos iguales. ¿Por qué? Porque estoy hablando del amarillo, solamente el amarillo. 4 pagos semestrales con un valor de financiamiento que comienza en 300, pero en el valor futuro yo tengo que ponerle lo que va a quedar de deuda. ¿Por qué? Y con signo contrario, le voy a explicar por qué, nuevamente. ¿Qué es lo que sucede? Si yo quiero determinar un valor, un- una cuota, yo tengo que ser consciente si en estos 2 años voy a pagar el 100% de la deuda. Y en estos 2 años, en los 2 primeros años pago el 100% de la deuda, les pregunto, ¿se paga el 100% de la deuda? No, 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 muy bien, Jennifer. No se paga el 100% de la deuda. Por lo tanto, yo no puedo poner en valor futuro cero, porque al ponerle a cero quiere decir que no tengo ninguna deuda. O sea, que en los 2 primeros años voy a poder cancelar el 100%. Si yo hago eso, ya estaría mal mi ejercicio. Ya estaría mal. Entonces, hay un artificio que nos sirve para poder calcular. O sea, yo tengo varias salidas, pero la salida más sencilla con la fórmula es decirle lo siguiente. Quiero que entiendan el gráfico. Si yo me financio 300.000 y yo sé que el saldo final del año 2 o el inicial del año 3 es 130, quiere decir que si yo hago mis pagos semestrales con la tasa que me están dando en los 2 primeros años, y al vencimiento del año 2 pago un adicional de 130, la deuda queda en cero, porque esos 130 es el saldo. Y si yo amortizo 130, ya no tengo deuda y por ende no tengo que pagar intereses porque ya pagaría el 100% de la deuda. Cuando usamos la función pago, yo le estoy poniendo ahorita la tasa semestral del primer tramo, efectivamente. El valor del financiamiento, pero en valor futuro le estoy poniendo 130, con signo contrario al financiamiento porque le estoy indicando que si yo quisiera pagar en ese momento, tendría que amortizar 130 adicionales. ¿Y por qué le pongo eso? Para que el Excel y la función financiera sepa que efectivamente la cuota que calcule tiene que considerar que aún le debo 130.000 y no asuma que el pago que haga va a ser para amortizar los 300.000. ¿Entienden? Poniendo eso me sale 59 negativo. ¿Por qué va a salir 59 negativo? Porque efectivamente el Excel está determinando que es un desembolso, es una salida de efectivo para quien está tomando la deuda. 59.000 negativos. ¿Ya? ¿Se entendió cómo salió esos 59? O repito, ¿se entendió cómo salió estos 59? ¿Podría repetirlo, por favor?
Sí. A ver, Erika, vamos por partes, por favor. Quiero que, quiero que me entiendas. A ver, tú me vas a ayudar. Voy a hacerlo nuevamente acá. Voy a poner función pago. A ver, Erika, ayúdame, por favor. ¿En tasa qué le voy a poner, Erika? El 7.2%. Muy bien. Número de periodos. Serían 4. ¿Por qué 4? Ah, porque está en semestres. Ajá. Y solamente estamos evaluando la parte de amarillo, ¿correcto? Ujú, sí. Muy bien. ¿En valor actual qué iba? El 300 Ujú. mil. ¿Y en valor futuro iba a cero o qué iba? ¿Te acuerdas? Mm, iba el 130.000. Ya, pero no te queda claro por qué. Ujú, sí. Ya, tranquila, tranquila. No te preocupes. Vamos por partes. Préstame atención acá, por favor. Mira. Yo voy a hacer lo contrario, ¿ya? Voy a ponerle cero, que es un error bastante común. Cierro paréntesis, Erika. Quiero que veas la diferencia. ¿Qué está pasando acá, Erika? Me sale Está tomando 89. creo como 100% lo está tomando el banco. Correcto. En este caso, Erika, si yo le pongo cero, yo al Excel le estoy diciendo, vas a buscarme un pago semestral, ¿de acuerdo? Con este tipo de tasa que haga que amortice el 100% de los 300, ¿de acuerdo? Pero en este caso, Erika, no está pasando eso. Yo sé que voy a terminar con un saldo de 130. Entonces, el saldo de 130, yo tengo dos opciones acá, Erika. O estos 130 los traigo a lo presente y lo descuento de los 300, que es más trabajo, o soy más astuto y digo, ¿por qué no hago un artificio? ¿Por qué? Porque si en ese momento, Erika, yo quisiera pagar el 100%, lo único que tendría que hacer es, en la deuda, llegado el año 2, al término de la deuda del año 2, yo sé que le voy a deber 130, ¿correcto? Entonces le pongo una salida de 130. Porque si pago 130 en ese momento, al término del año 2, ya no le debo nada al banco. Nada. José Luis, ¿y esos 20? No, porque esos 130 ya están pagados dentro, ya tienen todos los componentes que te faltan pagar. Y los intereses, recuerden conceptualmente, chicos, que el interés se genera por el paso del tiempo. Si no pasa un tiempo del año 2 al año 4, no tienen por qué pagar intereses, no tienen por qué pagar intereses. Y es por eso que mencioné también en la sesión anterior que inclusive cuando la cuota es adelantada, mencioné, para los que estuvieron presentes no se pueden olvidarse, que cuando una cuota es adelantada, el primer componente de interés es igual a cero, porque no es que el interés lo estés pagando por adelantado. Ese concepto de interés adelantado lo he puesto en un video, ¿sí? Que son lo que es al descuento, que es otro tema muy aparte. No hay que confundir con cuotas adelantadas, ¿correcto? Entonces, acá viene la explicación por qué el 130 va en negativo y ahora sí es 59. Quiere decir que si estos pagos van a ser cada uno de 59, cada semestre. Sí, cada semestre te va a descontar 59. Correcto, va a estar así. Ay, perdón. Esto va a estar así, ¿no? Va a ser más o menos así. Bueno, con un pago menos, obviamente, ¿no? Porque acá me ha salido 5. Básicamente es por el gráfico, ¿no? Déjalo uno. Así sería mi gráfico, más o menos. Este componente es cuota, o sea, que tiene interés y amortización. ¿Sí? Erika, ¿está claro ahí? Sí, sí, pero me quedó más claro. Ya, genial. Chicos, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda? ¿Alguna duda, por favor? ¿Está claro? Muy bien. A veces el silencio engaña, no sé si está claro en verdad. No. A ver, Nayeli, ¿está claro esa parte? Nayeli Guamán. Acá me han puesto
que sí. Ya, muy bien. Vamos a seguir. Entonces, una vez que ya tengamos la cuota, todo es muy sencillo. No sé si me piden hacer el cuadro de amortización, pero si me lo pidiesen, ya tengo todos los componentes y es muy sencillo. Ustedes han visto cómo se arma un cuadro de amortización en ese momento, ¿sí? Miren, no sé si me lo están pidiendo o no, pero igual lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Voy a copiar solamente estas filitas de acá, ¿sí? Para no volver a escribir tanto, y lo vamos a poner por acá. Saldo inicial, ¿qué sería? Bueno, primero vamos a poner los componentes, ¿ya? ¿Cuántos semestres son? Son 2 años, y perdón, 4 años, y en 4 años hay 8 semestres. Comienzo con una deuda de ¿cuánto? De 300. ¿La cuota cuánto va a ser en los 2 primeros años? Ya lo hemos calculado, chicos. ¿Cuánto es esto? Ya lo hemos calculado, lo voy a fijar. Estos 59 va a estar para los 2 primeros años, o sea, hasta el tramo número 4. ¿Sí? Los intereses, ¿cómo se calculan? Al rebatir. ¿Qué quiere decir eso? Sobre el saldo inicial. Saldo inicial multiplicado por la tasa de interés del primeros 2 años. Fijo los 2 primeros años. Amortización va a salir por diferencia entre la cuota menos el interés. Y saldo final viene a ser la diferencia entre saldo inicial menos la amortización. Listo. ¿Puedo jalar esto que está acá? Bueno, vamos a hacer uno más por si alguien no lo vio. Saldo final, el saldo inicial del siguiente periodo. El interés sí viene a ser la tasa de interés multiplicado por el saldo inicial. La amortización es la diferencia simplemente. Y el saldo final también la diferencia entre el saldo inicial y la amortización. Jalo esto de acá hacia abajo. ¿Y qué voy a tener acá? Los 130.000. Estos 130.000 que justamente están acá. ¿Se dan cuenta? Ahora comienzo con los 130.000 como saldo inicial. ¿Qué voy a cambiar la fórmula? Esto lo voy a jalarlo. Pero ¿qué está mal acá? La tasa de interés, porque en los siguientes años la tasa cambia. Tiene que ser con esta tasa que está acá abajo. Veamos la tasa. En este caso, ¿qué tenía por igual? Los pagos. Cada uno era la amortización era de 20.000, ¿se acuerdan? Era 20.000 fijo. Pero en el último tramo, ¿qué pasaba? ¿Alguien se acuerda qué pasaba en el último tramo? En el último tramo, ¿qué pasaba? Tenía un balloon. Un balloon viene a ser un pago extra. Yo tengo dos maneras de poder hacerlo esto. Lo pongo, recuerden que un balloon es una amortización, quiere decir que lo puedo sumar acá como amortización. Entonces lo sumo simplemente, como un adicional, más 50. 50.000, más 50.000. 1, 2, listo, 50.000. Quiere decir que mi último pago, en realidad amortizo 70. ¿Cómo sé que esto está bien? Estos componentes tienen que amortizar el 100% de estos 130. La cuota en este caso sale no va a salir por diferencia, ¿no? Es la suma de interés más la amortización. Esto pasa acá abajo, simplemente yo puedo jalar todo. Ah, acá al momento de jalar no ha sumado los 50. Como lo puse manualmente, se borró. Pero podría insertar otra columna y ponerle balloon simplemente. Y ya se dan cuenta que cuadro. ¿Ven? Si tengo claro los conceptos, hacer este tipo de cuadro es manejable. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o consulta, chicos? Sí, Erika. Es una consulta. El extra de la cuota balloon siempre va en la fila de la Amortización. amortización. En realidad, tengan en cuenta que por concepto es una amortización más. Ahora, de repente en algunos solucionarios lo pueden poner como cuota extra, pago extra, ¿sí? Pero el concepto es el mismo, va a amortizar. Yo prefiero ponerlo dentro de amortización.
¿Sí? Y las cuotas extras, por ejemplo, que digan que se paga una cuota extra, no sé, al final del año, ¿también va ahí o va en cuota? No, hay que tener en cuenta, un balloon es una cuota, es amortización netamente porque es un último pago que se hace. Y hacer el último pago, o sea, gráficamente sería más sencillo explicarte, mira. A ver, vamos a ir acá. Por ejemplo, el último interés, ¿cuánto sale, Erika? Míralo acá. El último interés. Mm, cuatro- 4.000, 4.730. ya. Voy a reemplazarlo, ¿ya? Es muy buena pregunta la que me estás haciendo y es un error bastante común. A ver, estos 4.739, Erika, ¿de qué depende? ¿De los 20, de los 50 o de qué depende? Cálculo. Yo sé que puedes responderme, por favor. ¿De qué depende? Voy a hacerte lo más fácil, mira. ¿Cómo está formulado? Del saldo, el del saldo inicial, Inicial. ¿ves? Ya, muy bien. Entonces, en realidad, Erika, está dependiendo del saldo. Como depende del saldo, esto que está acá puede ser otro valor de repente, ¿sí? Pero, como depende del saldo, estos 50 van a ser netamente amortización, porque va a depender de los 70 que está pendiente de pagarse, ¿sí? Esto netamente es amortización. Si acá fuese 50, fuese 60, 70, obviamente mi cuadro va a descuadrarse, ¿no? Pero como depende netamente del saldo, esto no tiene por qué cambiar en función de estos pagos, ¿sí? En este caso sí, vamos a 70, de la casualidad, porque justamente es lo que está pendiente. Pero lo que quiero que me entiendas es que la cuota que viene a ser, la cuota viene a ser la suma de esos dos, ¿correcto? 24. Estos 50 van a estar ahí y es netamente amortización. ¿Por qué? Porque los 4.739 ya lo calculaste en función de los 70. ¿Me entiendes? Es por eso que esto es netamente amortización. Si esta era tu duda. Ahora, tu otra duda creo que más que esa, en realidad es, ¿qué pasa cuando tengo pagos extras, no? Por ejemplo, tengo un financiamiento mensual y tengo pagos extras anuales de 1.000 cada uno. Esa era tu duda, creo, ¿no? Por ejemplo, 1.000 anuales cada uno. O sea, ya cuando son flujos periódicos y cuando no es amortización constante. En ese caso, el concepto viene a ser muy parecido. Los pagos extras se tienen que traerse a valor presente, ¿sí? Se tienen que traerse a valor presente. Siempre se van a traer a valor presente. Lo vamos a descontar y lo tenemos que trabajar por separado, ¿sí? Se descuenta. Si esa es tu duda, hay que descontarlos, Ya, profesor, ya ahora se me queda más ¿sí? claro. Ya. Muy bien. ¿Hay alguna otra duda, chicos? ¿No? Vamos a ir al caso número 3 en este caso. A ver, a ver. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? María Chávez, a ver, por favor. Caso número 3. La empresa ABC ha solicitado al banco un préstamo de 800.000 para ser pagado en un plazo de 5 años bajo la siguiente forma. Tramo 1. Primeros 6 meses de gracia con pago de intereses trimestrales. Tramo 2. Siguientes 18 meses con cuotas fijas bimestrales de manera que amortice el 40% de la deuda. Tramo 3. Siguientes 18 meses con amortizaciones constantes semestrales. Tramo 4. Últimos 18 meses con cuotas fijas mensuales de 10.000.
El banco para aceptar esta propuesta requiere establecer tasas de intereses diferenciadas para cada tramo de la siguiente manera. Tramo 1, 15% de TEA, tramo 2, 14% de TNEA, tramo 3, 13% de TEA, tramo 4, 12% de TENA. ¿Cuánto se paga de interés en total por este préstamo? Muy bien. Entonces, en primer lugar, identificamos que no todos los tramos tienen la misma periodicidad, ¿correcto? Porque algunos son de 6 meses, otros de año y medio, 18. El ejercicio, chicos, te pueden poner dentro de un sistema de amortización varios, ¿sí? Combinarlos. Pero el concepto es el mismo. El saldo final de mi deuda tiene que ser igual a cero para que esté bien. Pero mi sugerencia va que cuando trabajen por tramos, también sepan cuál es el saldo final en cada tramo. Eso les va a permitir jugar con valores futuros si es que necesito usar la fórmula o la función pago, ¿ya? Esa es una recomendación que les puedo dar. Ahora, ¿vieron el concepto de gracia en clase? Chicos, ¿vieron el concepto de gracia en clase? Elizabeth Alcántara, ¿vieron el concepto de gracia en clase? Elizabeth, Sí, profesor. sí, ¿llegaron a ver el concepto de gracia en clase? Mm, ¿Te acuerdas? la verdad es que no, profesor, no recuerdo haberlo escuchado. Ya, no se preocupen. ¿Alguno de ustedes, chicos, se acuerda? Por acá me han puesto, es el periodo entre final de un ciclo de facturación y la fecha de vencimiento de su pago. No exactamente. Gracia. La gracia es un periodo en el cual el banco... Existen dos tipos de gracia, ¿de acuerdo? Existe una gracia que le vamos a denominar parcial y otro tipo de gracia que le vamos a denominar total. La gracia parcial es aquella en la que solamente vamos a pagar intereses, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no hay amortización. No hay amortización, solamente se paga intereses. Y la gracia total se caracteriza porque no va a haber ni un desembolso. O sea, quiere decir que como flujo de salida de efectivo va a ser cero. Ni siquiera se va a pagar intereses. Pero muchas veces se confunde este tipo de gracia total con que el banco te esté condonándote la deuda o parte de la deuda, y no es así. Recuerden que una entidad financiera vive de esto. Si te da una gracia total, quiere decir un tiempo en el cual no vas a ejercer ningún tipo de pago, lo que recuerden que todo financiamiento tiene un costo de oportunidad, ¿sí? Y en realidad lo que va a hacer es capitalizar los intereses que se están dejando de pagar. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Que tu saldo de tu deuda va a aumentar. Claro, no pago nada en los primeros 3 meses de repente. Ah, pero yo tuve un financiamiento de 300 y ahora es de 303. ¿Por qué? Porque esos tres adicionales son los intereses que no pagaste en ese tramo y que se están volviendo parte del capital, o sea, se están capitalizando. Eso quiere decir, ¿ya? ¿Les queda claro ese concepto de los intereses? De las gracias, perdón, parcial y total. Ahora, en evaluaciones, lo más común es que te pongan gracia parcial. Cuando no te dicen nada de una evaluación es gracia parcial, es lo más común en el mercado. ¿Sí? Para que te digan que es gracia total, tienen que especificarte en una evaluación. ¿De acuerdo? Ah, por ejemplo, el tramo 1. ¿Qué me dice el tramo 1?
6 meses de gracia. Intereses trimestrales. Si es gracia parcial, ¿qué tipo de gracia es? Bajo el concepto que les he dicho. Periodo de 6 meses de gracias, así a secas. Intereses trimestrales. ¿Qué tipo de gracia es? ¿Qué tipo de gracia, chicos? Les puse acá 2 gracias, parcial y total. Cuando no nos dicen nada es una gracia parcial. Parcial. Parcial, muy bien. Es parcial. Solamente se va a pagar intereses. ¿Ya? Entonces, si son 6 meses y los pagos son trimestrales, los intereses que tengo que pagar van a ser trimestrales. Por lo tanto, esta tasa de 15% necesito llevarla a una tasa de un trimestre. El 15 cuando lo pase en un trimestre, no lo voy a hacer ahorita por temas de tiempo, ya veo que me va a faltar, es 3.5558. Simplemente es elevarle la potencia a un cuarto. Ahora, ese es el pago de un trimestre, ¿no? Mi gráfico sería el primer trimestre, pero el primer tramo, o tramo 1, ¿cómo sería? Comienzo con ¿qué? Con una deuda ¿de cuánto? De 800. Una pregunta conceptual. ¿Cuál va a ser mi saldo final al término del tramo 1? Solamente leyendo esta parte puedo determinar cuál va a ser mi saldo final del tramo 1. Si es gracia parcial, solamente pago intereses. Si pago intereses, ¿tiene por qué cambiar mi saldo? Si solamente pago intereses, ¿tiene por qué cambiar mi saldo? No. No, porque no estoy amortizando. El saldo cambia cuando amortizamos. Si solamente pagamos el interés, lo que estamos haciendo es reflejarle o pagarle al banco, a la entidad financiera, el interés correspondiente al plazo que ha pasado, pero no estoy amortizando, no estoy rebajando la deuda. Por lo tanto, el saldo viene a ser el mismo, 800. Si es que fuese una gracia parcial, perdón, total, no pagaría nada, pero este saldo de 800 se capitaliza y va a subir. En este caso, no. Yo voy a hacerle pagos de intereses. ¿Cómo calculo el interés? Tasa trimestral por el saldo. Y ya tengo esto. Voy a pagarle 28 por el primer trimestre y por el segundo trimestre también 28 porque la deuda no cambia. ¿Correcto? Y la tasa sigue siendo trimestral. Entonces, en los primeros 6 meses voy a pagarle cuánto de interés. Voy a pagarle la suma de ambos. Son los 56 que están acá. ¿Queda claro esa parte? Chicos, ¿están ahí? ¿Queda claro esa parte? Jean-Paul Coral. Jean-Paul, Sí, quedó claro, profesor. ¿quedó clara esa parte? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Alesia Enríquez, ¿quedó clara esa parte que está acá? Lo del tramo 1, ¿por qué hemos calculado esos intereses? ¿Y por qué el saldo no está cambiando? ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, chicos? Por favor, si no se entiende desde un inicio, tienen que avisarme. Porque si no entienden el primer planteamiento, no vamos a poder seguir. No vamos a poder entender, lamentablemente. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, en el tramo 1 hemos pagado intereses 56. No hemos amortizado nada porque efectivamente solamente hemos pagado intereses.
El tramo 2 ya vamos a comenzar a amortizar, ¿correcto? Vamos a comenzar a amortizar. ¿Qué me dice el tramo 2? Los siguientes 18 meses vas a pagar cuotas fijas bimestrales que amortizan el 40% de la deuda. Entonces vamos a hacer algo. Voy a hacerlo más gráficamente para que puedan seguir. Voy a ponerle otro color, un verde. Combinamos esto y voy a ponerle el tramo 2. ¿Qué pasa en el tramo 2? ¿Cuánto va a ser el saldo de la deuda al término del año 2? ¿Quién me lo dice? Solamente leyendo esta parte. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el saldo de la deuda? Si te dicen que vas a amortizar el 40%, ¿cuánto te va a quedar de la deuda? El 60%. El 60%. Muy bien, Erika. Gracias. ¿60% de qué? De 800. Porque no ha cambiado tu deuda todavía. 60% de esto. Quiere decir que al término del año 2, perdón, sí, del año 2, porque son 18 meses más los 6 de gracia, vas a tener 480 de deuda. ¿Sí? Amortizaste el 40% y te queda el 60%. ¿Qué te dicen? Son cuotas fijas bimestrales. Bimestrales. Bimestre quiere decir 2 meses. En 18 meses, ¿cuántos pagos de bimestres hay? Habrían 9, ¿verdad? 9. 9 bimestres. Muy bien. 9 bimestres. ¿Cómo hago eso? Primero tengo que pasar la tasa a un bimestre. Tengo la tasa nominal de 14%, que es un año, la divido entre 6 para tener la tasa bimestral. Divido porque es una tasa nominal, ¿sí? Lo divido entre 6 y voy a tener 2.3333. Ahora, una vez que tenga esta tasa, ¿sí? Una vez que tenga esta tasa, voy a indicarle qué cosa. Voy a indicarle qué cosa. Ya hemos visto, chicos. Yo puedo calcular con la función pago. Yo puedo calcular con la función pago. ¿Qué puedo calcular con la función pago? La cuota. Puedo calcular la cuota, chicos. La función pago. ¿Qué le voy a indicarle? A la función cuota le voy a indicar a la función pago, le voy a indicarle la tasa, tasa bimestral. Dijimos que eran 9 periodos cada uno, ¿sí? El valor actual es el financiamiento. Comenzamos con 800, pero vamos a terminar con un valor de 480 en negativo. ¿Por qué negativo? Porque le dijimos hace un momento, explicamos que en este momento, si yo le pongo 0, lo que va a asumir el Excel es que en los siguientes 18 meses voy a amortizar el 100% de los 800, lo cual no es cierto porque me va a quedar un saldo de 480. Entonces acá nosotros hacemos una simulación, como decir al Excel, oye, determíname el valor de pagos, de cuotas, de 9 cuotas
bimestrales que comiencen con una deuda de 800, pero termine con una deuda de 480. Entonces, por eso le pongo un valor futuro de 480. Esa es la explicación. Cerramos paréntesis y tenemos la cuota, ¿no? La cuota nos sale 51. 51.000. Una vez que determinemos esta cuota, ya es más sencillo hacer cualquier cálculo, ¿de acuerdo? Como ya tienes la cuota, el interés simplemente se calcula por diferencia, ¿correcto? Vas a multiplicar los 800 por la tasa de interés bimestral y tienes el interés y la amortización sale por diferencia entre la cuota y el interés. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, a mí en realidad, yo puedo hacer mi cuadro de amortización, pero en este caso me están preguntando por los intereses. Entonces, yo en realidad tengo una manera más sencilla de poder calcular los intereses. No necesito hacer mi cuadro de amortización. Yo me pregunto, ¿cuántos pagos voy a hacer? Erika, un favor, ¿cuántos pagos estoy haciendo? Son 9 pagos, ¿correcto? ¿Cada uno de cuánto? En el, De 51, 50.000. correcto. Por 51, ¿correcto? Entonces estoy pagando en total en este trimestre, bueno, en estos 18 meses, estoy desembolsando 459, ¿sí? Que viene a ser el producto de esto de acá. Esto es el desembolso total. Pero en realidad, ¿cuánto amorticé? Amortizamos, ¿cuánto? El 40%, ¿no? ¿Se acuerda? Decía bien claro, el 40%. El 40% vamos a amortizar en el tramo 2. O sea, 800 por 40%. ¿Sí? Eso es lo que hemos amortizado. Y ahora la pregunta es, si yo amorticé 320 y he desembolsado 459, ¿de dónde está la diferencia? Eso tiene que ser interés. Interés. Sencillo. He desembolsado 459 en este tramo de 18 meses, pero en realidad solamente amorticé o sirvió para amortizar 320. La diferencia, interés. La diferencia es interés. No hay otra. ¿De acuerdo? La diferencia es netamente interés. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Vamos con el tramo número 3. ¿Qué pasa con el tramo número 3? Los 18 siguientes meses son constantes. ¿Pero puedo hacer algo con eso? Lamentablemente no puedo hacer nada, porque yo sé que el tramo 3 van a ser constantes. Sí, son constantes. Y comienzo con un saldo inicial de 480, pero no sé cuál es el saldo final del tramo 3. En el tramo 3 no conozco cuál es el saldo final. Por lo tanto, acá me quedo. Pero posiblemente el ejercicio me dé alguna data del tramo número 4 que ayude que yo pueda calcular cuál es el saldo inicial del tramo número 3 o el saldo final del tramo número 3. Vamos a leer qué me dice el tramo número 4. Los últimos 18 meses con cuotas fijas mensuales de 10.000. Cuotas fijas mensuales. Cuotas fijas mensuales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo ya sé el valor de la cuota y una cuota fija de 10.000, ¿sí? Son cuotas fijas, 18 cuotas. ¿Qué puedo hacer? 18 cuotas fijas. ¿Qué hago?
En primer lugar, una cuota tiene ¿qué componente? Amortización e interés. Si son 18 cuotas fijas, gráficamente, cada cuota vale 10, ¿correcto? 10. Cada cuota vale 10. Esto vendría a ser así. Solamente que en vez de ser tan pocas, como le he puesto acá, en vez de ser 5, son 18, ¿no? Son 18. Quiero jalo más, solamente para entenderlo, ya me pasé, son 29 acá. Nuevamente para que lo entiendan gráficamente, ¿ya? Por ahí siento que algunos no están entendiendo. Acá hay 20, por ejemplo, y acá habría 18. ¿Sí? 18. Si hago esto, ¿sí? Si yo hago esto que está acá, le estoy diciendo al Excel, oye, esto sería de 18 cuotas. Pero ¿cuál sería el saldo? Sencillo, es el valor a presente, el valor actual de 18 cuotas, ¿sí? De 18 cuotas, pero para eso necesito la tasa del último tramo. ¿Cuál es la tasa del último tramo? La tasa del último tramo, ¿cuánto era? 12% tasa nominal anual. 12% tasa nominal anual es 1% mensual, ¿correcto? Entonces ponemos tasa 1% mensual, que son mensuales. Punto y coma. ¿Qué más? ¿Cuántos pagos van a ser? Son 18 pagos mensuales. Acá tiene que ir 18. 18 pagos mensuales. ¿Cuánto es el valor de cada pago? Ah, cada uno se paga 10.000. Nada más. No tengo un valor futuro, porque el valor futuro sería cero. Al término de todo, yo no voy a deberle nada. Ah, mira. Estos 18 pagos traídos a valor presente salen 163. ¿Sí? 163. Algo importante de mencionar, cuando uno trae valor presente, siempre el flujo retrocede un periodo previo al primer pago. Si el primer pago está en el A, retrocede acá, porque es mensual. Si fuese anual, retrocedería un año. ¿De acuerdo? Y así funciona. Entonces, estos 163 están acá, al final del tramo 3 o inicio del tramo 4. Y miren qué tengo acá. Tengo el saldo inicial del tramo 3 y tengo el tramo final del tramo 3. Uy, ya está fácil, porque ya tengo el inicial y ya tengo el final y puedo calcular, ya sea con función pago lo que está acá o ver qué tipo de amortización constante tiene que ser, ¿no? Es muy sencillo ya lo que está acá, porque ya tengo dos datos. Tengo un saldo final y tengo un saldo inicial. ¿De acuerdo? Entonces, acá salía 163, ¿sí? Como hemos visto, 163,982, lo que hemos puesto por acá. Y el tramo 3, ¿qué me dice? El tramo 3 me dice, los siguientes 18 meses son amortizaciones semestrales, constantes. Si son semestrales constantes, ¿cómo haría? En el tramo 3, ¿cuántos meses hay? ¿Hay cuántos meses? En el tramo 3 hay 18 meses. 18 meses. Si los pagos son semestrales, ¿cuántos pagos va a haber? 6, serían 6. Ujú. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para calcular eso? Recuerden algo, cuando nosotros tenemos amortizaciones constantes,
¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer esto que está acá, mira. Puedo restar los 480 y los 163. Y tengo 316. Esto solamente se puede hacer en amortización constante, porque lo que voy a hacer es dividir esto que está acá sobre los pagos, que serían 3, porque en 18 meses hay 3 semestres. Entonces ya tengo la amortización de cada semestre, 105. 105 por acá, ¿sí? 105 por acá. Si quiero otro 105 por acá y otro 105 por acá. Ahora, cuando no, cuando no hay amortización constante, no puedo hacer eso, porque existe el principio de valor de dinero del tiempo, ¿sí? Solamente puedo hacer esta diferencia entre los saldos cuando es amortización constante. Cuando no lo es, lo correcto es poner este flujo, traerlo a valor presente, o indicarle en este caso a mi calculadora, bueno, en este caso al Excel, que esto es un valor futuro, ¿sí? Pero en este caso sí va a cuadrar siempre porque es una amortización constante y lo único que le estoy diciendo es, tengo un saldo de 480 y al término voy a tener 163. Quiere decir que en total he amortizado 105 y por ende, perdón, he amortizado 316 y quiero saber cuánto amortizo de manera en cada semestre, lo divido entre el número de semestres que hay en este tramo, que son 3. Por eso salió 105. Si quiero calcular el interés, simplemente sería eh, hacer el cuadro de amortización, ¿no? Es bastante sencillo. 480 por la tasa, en este caso semestral, y voy a tener el interés. Luego le resto 105, vuelvo a multiplicar por la tasa semestral, le vuelvo a restar 105 y vuelvo a multiplicarle por la tasa semestral. ¿Sí? Que es básicamente lo que sería calcular el interés, ¿no? Acá, por ejemplo, en el solucionario le han puesto, ¿no? Por ejemplo, 180, ¿dónde está? Acá, en el tramo 3, ¿no? En el tramo 3 comienza con un saldo inicial de 480, termina el tramo 3 con 163, por lo tanto 316 es lo que habíamos calculado que va a amortizar. Lo divido entre el número de semestres y calculo que 105. Ahora, acá hago mi cuadro de amortización, ¿no? Comienzo con 480, yo ya sé que estos son fijos, no los cambio. El interés simplemente es multiplicar la tasa semestral por el saldo inicial. El pago viene a ser la suma de ambos y el saldo final la diferencia de ambos. Saldo final de este periodo es el saldo inicial de este periodo, tasa semestral multiplicado por el saldo inicial y el pago simplemente sin hacer la suma. Igual manera para el último, ¿no? 269 pasa para acá, interés por tasa semestral. Amortización yo lo tenía calculado desde un inicio, porque recuerden que solamente hemos dividido entre 3. Pago la suma de ambos y el saldo final, 263. De esta manera puedo calcular los intereses, sumo simplemente. Los 3 me salen que son 70.827. Y así hemos calculado el interés para cada tramo, ¿no? Para el tramo 1, para el tramo 2, para el tramo 4. En el caso del tramo 4 era más sencillo porque simplemente dijimos que los 4 pagos suman 180, ¿sí? Y la amortización en este caso de 163. Por diferencia, simplemente calculamos. Bueno, era un poco más eh, sencillo de calcularse, porque comenzamos con 163, ¿sí? De saldo. ¿Y de dónde salieron los 180? Son 10 pagos, perdón, son 18 pagos de 10 cada uno. 18 por 10, 180. ¿Por qué pagué 180 si mi deuda era 163? Quiere decir que la diferencia es netamente interés. Por eso sí, es básicamente por eso. ¿Sí? Entonces ya calculamos los intereses para cada tramo. Y eso sería, chicos. No sé si tienen alguna duda o consulta, por favor. ¿Dudas o consulta?
¿sí? Primero dudas o consultas sobre la clase, chicos, ¿sí? Luego respondo otro tipo de consultas. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda o consulta? Bueno, esa sería la sesión del día de hoy, ¿sí? Esa sería la sesión del día de hoy. Bueno, ahora por acá me habían preguntado si va a haber alguna bonificación o Kahoot. Posiblemente sí lo haya, pero no lo va a hacer hoy, no va a ser hoy el día de hoy, ¿ya? Igual debería ser para su PC próxima, así que nada, no falten a clase, ¿no? No falten a clase porque recuerden que esta puntuación solamente se da para los que asisten, ¿no? O sea, si alguien lo da de manera virtual, eh, yo voy a verificar contra la asistencia y si veo por ahí que ha faltado, simplemente no tiene el puntaje por más que lo haya dado, ¿de acuerdo? Es simplemente para los que van de manera presencial.